De pie a leer las escrituras conmigo. Quiero invitarlo al libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 11 al 17 vamos a estar leyendo. Cuando lo tenga me contesta con un amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vengamos en palabras de oración para que sea nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu hablándonos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Jehová. Venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Un día que ha sido cargado, un día que hemos trabajado, Padre. Pero lo más importante, que estamos en este lugar, dándote la gloria, dándote el honor, Señor Jesús, diciéndote que te amamos, diciéndote que queremos más de tu presencia, Padre. Que aunque ya hemos tenido una vida contigo, pero necesitamos más de ti, Padre Celestial. Que sea tu Santo Espíritu hablando a cada vida, a cada corazón, Señor, conforme a la necesidad, conforme al camino, conforme a la situación y conforme a la libertad que tú vas a dar, Padre Santo. Gracias, mi Cristo Jesús, por cada hermano que se ha hecho presente en esta hora y los que no han podido estar, Padre Celestial. Que seas tú glorificado en sus vidas, Señor, sea a través de las redes sociales, o sea que nuestros hermanos le den testimonio de lo que tú hablas. Gracias, Padre Celestial, por esta hora. Continúa glorificándote en tu iglesia, Señor Jesús, y que sea tu Santo Espíritu obrando. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Esta hora vamos a estar aprendiendo algo muy bonito. Muchas veces nosotros pensamos que el Evangelio gira alrededor de nosotros. Y esto se lo digo por una experiencia que yo tuve. Y me decía después el Espíritu en mi interior: aunque llores, aunque patalees, aunque hagas lo que hagas, el Evangelio va a seguir hacia adelante. No importa si tú decides quedarte atrás, el Evangelio tiene que seguir hacia adelante, porque el Evangelio no depende de un hombre, no depende de una mujer, sino que depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras nuestro Señor Jesús nos permita la vida en esta tierra, sabemos que el Evangelio va a seguir hacia adelante. Y en este capítulo me gusta algo muy hermoso, que empieza con el subtema viviendo en el Espíritu, y tiene otro que dice más adelante: somos más que vencedores. Nos está diciendo cómo debemos vivir la vida cristiana. Nos está diciendo cómo debemos conducir nuestros pasos en este mundo. Si empezamos desde el versículo 1 y usted ve todo este capítulo, ¿de qué le va a hablar? Viviendo en el Espíritu. Y también tenemos la otra opción de vivir en la carne. Pero más adelante nos dice que somos más que vencedores, pero no es porque vivamos en la carne, no es porque militemos según la carne, sino porque nosotros vivamos conforme al Espíritu manda nuestras vidas, conforme al Espíritu manda nuestros corazones. Y para los hermanos más nuevos, ¿qué es vivir en la carne? Vivir en la carne es practicar lo que hacíamos en el mundo.
Los que anduvimos caminando por allá, ¿qué es lo que andábamos haciendo? Pues esos eran los deseos de la carne. Eso era lo que la carne nos decía que hiciéramos. Pero la Biblia es clara y dice que los deseos de la carne son contra el espíritu. Pero en aquel entonces nosotros no entendíamos eso porque estábamos cegados, porque estábamos en la noche, estábamos en la oscuridad. No había alumbrado la luz de Cristo en nuestras vidas. Y hacíamos conforme a nosotros nos pareciera. Hacíamos lo que creíamos que era correcto, pero nosotros sabemos que todas las cosas que no van conforme a como nuestro Señor Jesucristo lo manda, al final viene a estar en contra de Él. Sea que seamos buenas personas en el mundo, pero si lo que nosotros estamos haciendo va en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo ha mandado, al final nosotros venimos a estar hundidos en el pecado, hundidos en nuestros delitos, muertos delante de Jesucristo, destituidos de la gloria de Dios. No importa lo buenos que seamos allá afuera. Lo importante es que nosotros vivamos nuestras vidas caminando para Cristo. Caminando conforme al Espíritu nos diga que vamos a caminar. Y quiero ir rápidamente en esto, el Espíritu y la carne. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3 habla un poco de eso. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que nosotros hacíamos, vivir en la carne. Al vivir en la carne, así éramos nosotros. Teníamos buenos amigos porque teníamos las mismas ideas. Teníamos buenos conocidos porque tal vez vivíamos cerca o compartían nuestros hijos en la escuela o cualquier cosa. Pero al final, delante de Dios, todo esto éramos nosotros. Teníamos malicia en nuestros corazones. Estábamos llenos de envidia. Estábamos llenos de pleitos, llenos de lujuria. Hacíamos lo que nosotros deseábamos. Yo soy mayor de edad y mis padres no me pueden decir nada. Pero ahora que nosotros conocemos a Cristo, nosotros sabemos que hay un mandamiento para la juventud, hay un mandamiento para los ancianos que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y no importa si vives aparte, no importa si vives con tus padres, este mandamiento ahora nosotros como hijos de Dios estamos en la responsabilidad de cumplirlo. Pero antes no entendíamos eso. Yo hago lo que quiero, hago lo que deseo. Así piensa la carne cuando estamos en contra de nuestro Señor. Así son los deseos de nuestra carne. Con tal yo me cuide y todo salga bien para mí, no importa, es porque estoy haciendo bien. Pero allí mismo en el libro de Tito, siguiendo más adelante, versículo 4 nos dice el Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Qué es? Hacer las cosas que a la carne no le gustan. La carne nos va a decir: quédate durmiendo un rato más. Hoy no necesitas orar, ya oraste ayer, ya oraste en la madrugada. Andas cansado. Llegaste apenas para la hora del culto, no vayas, descanse, vas otro día. Esa es la carne. Porque el Espíritu Santo está dispuesto de que si nosotros lo buscamos en la madrugada, Él nos va a decir: me estás desvelando. Si lo buscamos hasta horas de tarde de la noche, nos va a decir: me estoy desvelando por ti. Es nuestra carne la que pone esas excusas. Y dice el libro de Tito, más adelante: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero eso es cuando se mostró el Espíritu Santo en nuestras vidas. En el mundo se va a escuchar que se diga: oh, esa es una buena persona. Y es un error que muchas veces cometemos nosotros como seres humanos.
Que nosotros dejamos el lugar donde deberíamos estar y nos empezamos a dar un lugar que no nos corresponde. Si yo tengo buenos amigos, yo voy a decir: esas personas son buenas. Si yo tengo a alguien que no me agrada tanto, yo voy a decir: esa persona es mala. Pero ¿qué está diciendo nuestro Señor de nosotros? Si nosotros venimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo toca nuestras vidas, nosotros venimos a ser hijos de Dios. Nosotros venimos a ser herederos y coherederos con Jesús. Pero antes de que nosotros nos humillemos delante de Él, podemos ser el mejor de este planeta. Sabemos que eso no vale delante de nuestro Dios. Delante de nuestro Padre Celestial, lo que importa es que nosotros con un corazón humillado le digamos: reconozco a mi Señor Jesús como mi Salvador. Él es más que suficiente. Entiendo que pagó en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre para que hoy yo tuviera vida. Eso es lo que importa. No es ser el mejor del mundo. Porque si fuera por obras, nosotros creo que no tendríamos oportunidad muchos. Nos falta dinero en las bolsas. A veces hasta un trabajo nos cuesta. Y si fuera por obra no calificaríamos. Pero eso es lo bonito del Evangelio. Donde ya no hay rico, donde ya no hay pobre, donde ya no hay esclavo, donde ya no hay siervo, donde ya no hay señor. Ahora todos somos hijos de Dios, hechura a su imagen y a su semejanza. Amén. Y eso es lo importante que debemos entender. Porque al final nosotros no somos lo que vemos, sino lo que Dios hace en nosotros y lo que le entregamos a Él. ¿Y por qué lo digo esto? Porque a la iglesia nosotros venimos bien vestidos, bien bañados, bien peinados. En nuestro trabajo somos otra persona. En nuestra casa somos diferentes. Por eso, si nosotros damos una apariencia de ser alguien, un siervo humilde, hay que ver si en la intimidad también tenemos esa humildad. Si nosotros damos esa apariencia de piedad, hay que ver si en la intimidad nosotros también tenemos esa apariencia de piedad. Pero hemos olvidado el lugar de nuestro Dios y el lugar que nosotros tenemos delante de Él. Y nosotros vemos que está hablando de lo que es la carne, de lo que es el espíritu. Y también la recompensa nos habla este capítulo. Pero en el versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y si nosotros continuamos en este mundo caminando y agradando al mundo, el mundo él tiene algo que decir de nosotros. Yo necesito eso que dice el mundo. Entonces al final vamos a morir. Pero en cambio, si en nuestra vida, en nuestro pensamiento está ¿qué piensa Jesús de mí? ¿Qué dice Jesús de mí? ¿Qué es lo que Él conoce de mi vida? Allí es cuando nosotros vamos a vivir. Cuando ya no es la carne, ya no es el mundo, sino que es el Espíritu Santo el más importante de nuestras vidas. Nosotros vemos en el huerto del Edén, quiero que veamos de dónde comenzó, que nosotros vinimos a ser esclavos de la carne. En los tiempos antiguos, en el huerto del Edén, nosotros vemos que allí pasó la primer muerte, vamos a decirlo de esta forma. No estoy hablando de Caín, no estoy hablando de Abel, sino aquella advertencia que Jehová le había dado a Adán y a Eva. Si coméis de ese fruto, vas a morir. Y vemos que ellos, ¿a quién decidieron escuchar? ¿A quién decidieron seguir? Vamos y experimentemos, vamos y aventurémonos a ver qué pasa. Y se les había olvidado, habían rechazado lo que el Creador del cielo y de la tierra les había dicho. ¿Qué era lo que tenían que hacer este hombre, esta mujer? El mandamiento que Dios le había dado había que seguirlo. Y cuando quebrantamos los mandamientos de Dios, es porque estamos pensando en la carne, es porque el diablo ya nos tomó ventaja, es porque ese dardo del enemigo que mandó a nuestra cabeza ya se hizo fruto a la acción.
Y eso pasó con ellos. Fue la primera muerte, la muerte espiritual. Físicamente ellos duraron muchos años, pero espiritualmente murieron en ese momento, se separaron de Dios. Y aún la muerte física también se vino a hacer en ellos cuando ellos no iban a morir físicamente. Y también vino la muerte física. Pasó muchos años, tuvieron sus hijos. Y si vamos más adelante, nosotros vemos que el pueblo de Israel vivía de esta forma. Decidieron seguir la carne, decidieron seguir los deleites. ¿Y por qué digo esto? Cuando en los tiempos antiguos de Israel, el que pedía perdón por el pueblo era un hombre. Digámoslo así, el sacerdote. Hablemos de uno solo, pero sabemos que eran varios. ¿Y qué hacían el resto del año estos hombres? Pasó un año, pasó el segundo año, pasó el tercer año. Es como cuando hay una relación y hay aquel fuego cuando se están conociendo y poco a poco se muere. Y nosotros vemos que en el mundo y acá en la iglesia muchas veces las relaciones no llegan al matrimonio y se empieza a morir poco a poco. Pues así estaba en este pueblo. Imaginémonos cuando ya estaba pasando muchos años y dijeron, oh, es lo mismo, ya viene la fecha de entregar el sacrificio. Ellos podían consagrarse una vez al año, podían llenarse de cilicio, podían apartarse para Dios, pero ¿qué estaban haciendo el resto? Yo puedo mentir, yo puedo faltarle respeto, pero si yo voy y llevo mi cabrito, llevo mi ovejita, el día del sacrificio, Dios me va a perdonar. Y el tiempo pasó, llegó nuestro Señor Jesús a esta tierra. Nació hace un poco más de 2000 años. Y viene y la gente dice, oh, la gracia es más fácil. Pues déjeme decirle que no, mi hermano. Si usted se pone a pensar, estos hombres se consagraban una vez al año. Ahora responsabilidad de nosotros es consagrarnos día tras día. No importa qué hora sea, no importa qué día sea, no importa si hay culto, no importa si hay un evento. Nosotros tenemos que estar consagrados para nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo, cuando nos vea, Él se sienta orgulloso y diga, este es mi templo. El que no ha adulterado su cuerpo, el que no ha vendido la palabra, el que no ha cambiado por los deseos del mundo, el que no ha cambiado por lo que le ha ofrecido el diablo. Ahora es más serio, porque todos los días tenemos que consagrarnos para nuestro Dios. Pero si como cristianos estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel en aquel entonces, y venimos, el martes hay culto, en el culto de oración voy a orar, el jueves hay culto de oración, ahí voy a orar también. Voy el sábado y el domingo y soy buen cristiano. Pues no, mi hermano. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel en aquel entonces. Ellos dejaban todo el trabajo en lo que eran los sacerdotes. Sería lo mismo como que nosotros dejáramos toda la carga sobre nuestros pastores, sobre nuestros diáconos, sobre los ancianos, y nosotros hiciéramos lo que quisiéramos. Lo importante sería traer las ofrendas, pero el evangelio, el reino de los cielos no es de esa forma. En el reino de los cielos cada uno está peleando su propia batalla, y así como tú quieres que se mueva Jesús en tu vida, así es como tú tienes que entregarte para Él. No hay otra forma. Si vivimos de una forma apática, una forma perezosa, una forma floja, pues no vamos a ver la gloria de Dios, a menos que Él vaya a recogerte como hizo con Jonás y te tenga que meter en el estómago de un gran pez. Pero de otra forma, nosotros estamos obligados como hijos de Dios, como cristianos, como el pueblo que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos la responsabilidad de santificar para Dios nuestras vidas, de santificar nuestros cuerpos para Dios. Y con esto no digo, no va a haber pecado, no, siempre van a haber malos pensamientos, siempre va a haber uno que otro enojo,
Siempre va a haber uno que otro tropiezo. Pero lo importante es que nosotros vengamos delante de nuestro Dios, confiados de que si nosotros muriéramos o fuera el arrebatamiento en este mismo momento, todos nosotros vamos a ir a lavar allá. No creyendo, yo lo voy a ver desde acá, me quedo con este templo tan bello. No, sino que nuestro anhelo sea que este templo no sea nada comparado con todo lo que vamos a ir a ver, con lo que vamos a ir a adorar, con lo que vamos a ir a disfrutar con nuestro Señor. Y eso es lo que Él desea para nuestras vidas. Pero ¿qué debemos hacer? Vivir por el Espíritu. Queremos llegar a ser más que vencedores. No va a ser a través de la carne. No va a ser a través de lo que nosotros pensemos que es correcto, sino que va a ser a través de que nosotros vivamos para nuestro Señor Jesús. Y es lo que el pueblo de Israel había vuelto una religión. Cada año yo voy a entregar el becerrito. Lo volvieron una religión durante tanto tiempo. Y nuestro Padre Celestial les había mandado una cosa hacer de bendición al mundo, hacer de bendición a todos. Esa fue la misión que le había dado a Abraham, que él iba a ser de bendición. Pero en cambio Israel se había quedado con la adoración en ese lugar, repitiendo lo mismo, y nosotros hubiéramos quedado afuera, a menos que haya un par de israelitas aquí en esta noche. Pero de otra forma era necesario que nuestro Señor Jesús tomara forma de hombre, que se despojara de su gloria para venir a esta tierra y tomar todo nuestro pecado, para que el día de hoy nosotros tuviéramos la oportunidad. Pero también está en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con esa oportunidad que se nos presenta? El más tarde no está seguro, el mañana no lo sabemos, pero tenemos el ahora. Y si hay amigos es para ellos, pero si hay hermanos que están viviendo de esta forma, también es para ellos. Es tiempo de mejorar para nuestro Señor. Él quiere lo mejor de nuestras vidas. Él quiere que nosotros le entreguemos todo completamente. Él no quiere a medias. A mí me gusta algo de un pastor que él dice que él quiere, nuestro Señor Jesús quiere ser el 1, el 2, el 3. Él quiere ser todo y el único. Y es una gran realidad. Eso es lo que Él quiere de nuestras vidas. Y nosotros vemos que en este mismo capítulo nuestro Señor Jesús también condena el pecado en la carne. Dice que si nosotros vivimos en la carne vamos a morir, que si nosotros vivimos por el Espíritu vamos a vivir. Si nosotros vivimos en la carne, vamos a estar siempre atados al pecado. Si nosotros vivimos en los deseos de este mundo, vamos a estar siempre atados en el pecado. Pero en cambio Él está ofreciendo vida, Él está ofreciendo libertad, Él está ofreciendo quebrantar esos yugos, Él está ofreciendo romper esas cadenas, Él está ofreciendo derribar esas murallas. Pero está en nosotros qué queremos. Vivir por el Espíritu y ser más que vencedores, o vivir por la carne y morir en pecado. Él nos está dando la opción y está en nosotros tomarla. El versículo 12, quiero leerles algo, porque como estuvimos leyendo el versículo 14 al 17, habla algo muy hermoso, que nosotros somos hijos de Dios. Otros versículos de la Biblia nos habla que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo escogido. Pero estamos olvidando algo, porque esto no solo es decirlo. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Esa palabra, ¿qué somos nosotros? Deudores, ¿verdad? Pero muchas veces estamos olvidando esa palabra. Estamos olvidando que somos delante de Cristo. ¿Qué somos nosotros?
O mejor dicho, ¿qué actitud debemos tener nosotros delante de nuestro Señor? Dice que somos deudores. Pero ¿cuántas veces olvidamos de que nosotros tenemos esta gran deuda sobre nosotros y empezamos a actuar como que son otros los que nos deben a nosotros? Y se vuelve, yo soy digno porque yo oro, yo soy digno porque voy a todos los cultos, yo soy digno de escoger mis amistades. Y empezamos a actuar como aquella historia que relata el libro de San Mateo, de aquellos dos deudores. Y nos enseña esa historia cómo debemos ser nosotros. Si gusta buscarlo, el libro de San Mateo capítulo 18, del versículo 23 al 35, ahí lo va a encontrar. Y yo estuve leyendo un poco sobre esto, investigando. Y viene uno y dice que el rey le mandó a llamar y le dijo que le debía 10,000 denarios. Le debe todo esto, 10,000 talentos, perdón. Le debe una gran fortuna. Yo estuve leyendo y eso representa alrededor de 100 millones de euros. En dólares es mucho más. Y viene y le iba a quitar a su familia, le iba a quitar todo lo que tenía. Pero le dijo que tuvieran misericordia de él. Eso es una gran fortuna. Nosotros como humanos, ¿qué le vamos a decir? Hermano, págueme la mitad y la otra mitad se la perdono. Pero este rey, él perdonó toda la deuda. Y este rey representa a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros estábamos caminando para el infierno, cuando nosotros estábamos caminando a la condenación eterna, Él vino y perdonó nuestras deudas, tuvo misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Y hemos olvidado esa gran deuda que se nos ha perdonado. Sí, no quiero decir que todo, no, si Dios trae palabra, alguien le habla. Y viene y después este hombre se acuerda que alguien le debe 100 denarios, que era alrededor de un día de trabajo, alrededor de 5,000 euros, dice, pagaban bastante bien el día. Y dice que el consiervo le debía eso. Y si usted pone atención a la palabra consiervo, no significa que ese era trabajador del trabajador, no, es como decir el compañero, son compañeros, sirven al mismo Señor. Y este hombre había olvidado lo que aquel rey había hecho por su vida y él sí iba a cobrar ese día de trabajo del otro. Y dice que lo empezó a molestar, lo empezó a hostigar hasta que le perdonara. Pero como Dios es un Dios justo, esto llegó a oídos del rey. Y le dijo que cómo era posible si a él se le había perdonado una fortuna y él no podía perdonar un día de trabajo a su compañero. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo envió a los verdugos para que lo apresaran. Pues mi hermano, si nosotros estamos actuando, conocemos que nuestro hermano está actuando de esta forma, no está en nosotros decirle, hermano, usted tiene una mala recompensa. La recompensa viene de lo alto, según sea nuestra obra, sea que sean buenas, sea que sean malas, allí vamos a recibir nuestra recompensa. Deje que Dios tome el control. Deje que el rey se encargue de eso. ¿Qué tal este otro consiervo si hubiera puesto a los golpes con él? Los dos iban a terminar presos, o peor, uno muerto, o tal vez los dos muertos. Pero no, Dios es un Dios justo y escuchó que el rey había perdonado aquella gran deuda y él no le podía perdonar eso. Y nos olvidamos que nosotros somos consiervos de cada uno de ustedes. Esto no quiere decir, a mí me van a servir todos. Yo no voy a levantar mis manos, que lo haga alguien más. Si no puede, no tiene el talento, no es experto en esa área, está bien, gloria a Dios. Pero acordémonos que en el cuerpo de Cristo hay lugar para todos, hay trabajo para todos. El que quiera servir, venga y acérquese. El que quiere ir por más, venga y acérquese a los pastores. El que quiera dar ese paso extra, el que quiera caminar esa milla extra, venga y acérquese. ¿Qué trabajo hay?
Nosotros somos siervos de Cristo, somos esclavos, somos deudores. Pero esto viene porque nosotros debemos entender que para ser hijos de Dios, no solo es venir a decirles, vas a tener comida todos los días, vas a tener dinero, vas a tener un buen trabajo. No se trata de eso. Se trata de que para que nosotros con humildad podamos decirle a Dios que somos sus hijos, entendamos que somos deudores de Cristo. ¿Qué otra cosa somos? Esclavos de Él. Si la Biblia lo dice. Y para serles honesto, con lo que me ofrece el mundo y con lo que yo he conocido a nuestro Señor Jesús, yo prefiero ser un esclavo de Cristo y no un gran Señor en el mundo. Porque la recompensa que mi Dios me va a dar va a ser mucho más grande de todo lo que yo pueda soñar. Y lo más importante es que no es una recompensa que le van a dar millones de dólares, una caja llena de dinero. No es eso, es algo mucho más importante: el precio de la sangre de Jesucristo, tener la paz en los corazones, tener santidad delante de nuestro Dios, poder decirle al mundo: yo vivo para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que aunque nadie lo conozca, aunque nadie lo quiera mencionar, pero yo vivo para Él y no voy a desistir de lo que yo creo. Pero eso lo hacemos si tenemos esa mentalidad de que somos deudores de Cristo. No le debemos al que nos evangelizó. Gracias porque Dios lo usó. No le debemos a los pastores de la congregación. Y gracias a Dios porque lo usa. Pero nosotros somos deudores a aquel que pagó por nuestros pecados. Nosotros le somos deudores a aquel que es nuestro Dios, a aquel que es nuestro Señor. A Él le somos deudores. También somos esclavos de Cristo. En el libro de San Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 28, cuenta una historia. Estaba peleando la iglesia de Cristo. Estaban peleando esos muchachos que Jesús les había enseñado tanto. Vinieron dos y le preguntaron: queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Entonces dice la Biblia que los otros 10 escucharon esta petición y lo que ellos estaban pidiendo y se enojaron. Y más adelante nuestro Señor Jesús les dice que el reino de los cielos no funciona de esa forma. Les dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y dice el versículo 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el ejemplo. ¿Quieres ser el más grande? Mira lo que yo vine a hacer, les decía Jesús. ¿Quieres creerte el más grande? Ve lo que estoy haciendo. También les decía: de mi copa van a beber. Les estaba profetizando que ellos iban a sufrir por su nombre. Pero le estaba diciendo también que el ponerlos a su derecha o a su izquierda no le era a Él darlo, sino al Padre Celestial. Por eso cuando nosotros olvidamos que somos esclavos de Cristo, que somos deudores de Cristo, y empezamos a engrandecernos nosotros mismos: yo predico mejor que el otro, yo hablo mejor en lenguas, yo oro mejor, y cuando suenan los instrumentos más todavía. Y no es así. El reino de los cielos es muy diferente. El que quiera ser engrandecido es el que tiene que servir, decía el Señor. Pero muchas veces, como humanos, esperamos que los demás nos sirvan. No sé, ahí están los hermanitos sugieres sirviendo, que lo hagan ellos. Que la silla quedó desordenada, no, pues ahí está, alguien la va a arreglar, que los hagan ellos. No, que hay un papel bajo mi silla o yo lo tiré. No, que lo recoge el que lo va a hacer. Y queremos ser de esa forma.
Pero ¿y qué pasó con esta enseñanza del mismísimo Señor Jesús? Cuando nos dice que si queremos engrandecernos hay que servir. Y no solo aquí, no solo en la congregación. Porque déjenme decirle, ustedes lo han escuchado, ser cristiano aquí es fácil, ¿verdad? Bueno, pues ser cristiano, buscar a Dios en la intimidad es fácil. Hablar de Jesucristo en la intimidad es fácil. Pero ¿y qué pasa afuera? Donde nos aborrecen, donde nos tiran los tratados en los pies, donde hay diferentes cosas que no son con el espíritu que nosotros andamos. Y pues bueno, y si solo lo andamos haciendo según nuestra emoción, lo que va a hacer el mundo es darnos la bienvenida. En cambio, el verdadero esclavo de Cristo, ese ora a Dios, ese predica a Dios, ese habla del Señor Jesús y le llama las vidas al arrepentimiento. Y yo le digo que con solo decirlo eso, el mundo no está agradado, el mundo no le gusta eso. Y olvidamos muchas veces que somos esclavos, que somos deudores. Olvidamos que somos siervos de Cristo. Que gracias a que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es que nosotros podemos estar aquí esta noche. Gracias a la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, si nosotros muriéramos esta noche, nosotros tenemos la seguridad de que al abrir nuestros ojos vamos a estar alabando a nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Que no sea porque que sintamos como que tenemos una responsabilidad por lo que hizo Dios. Tiene que ser más que eso, tiene que ser amor. Que no nos sintamos como que nuestro Señor Jesucristo le estamos haciendo un favor, sino que nos acordemos de lo que la palabra dice de nuestras vidas. Este es un mensaje para que nosotros recordemos quiénes somos nosotros si Jesucristo no está en nuestras vidas, si Jesucristo no es el que gobierna nuestros corazones. ¿Quiénes somos nosotros? Absolutamente nadie. Pero en cambio ahora que le conocemos, que vivimos para Él, que hacemos las cosas para Él, que vivimos agradando a nuestro Señor, aunque la Biblia diga que somos contados como ovejas para el matadero, nosotros sabemos que con amor vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que tengamos esa comunión, esa paz con nuestro Señor Jesús. Amén. Que aunque el mundo no quiera, que aunque el mundo no lo desee, nosotros vamos a seguir adelante, porque nosotros no dependemos del cansancio que andemos, nosotros no dependemos de cómo me trata mi pareja, nosotros no dependemos de qué tan mal se me están portando mis hijos, nosotros no dependemos de qué deuda tan grande tenemos, nosotros dependemos de que nuestros corazones han sido limpiados por el mismísimo Dios, por el mismísimo Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Que al final lo demás no importa. Y ya vamos a llegar a esa parte para que vean. Otra cosa que somos, solo quiero mencionarle 4, llevo 2. Somos deudores, somos esclavos, somos soldados de Cristo. Si nosotros nos ponemos a pensar, yo nunca estuve en el ejército, pero he visto muchas movies, he visto videos. Y yo veo cómo los maltratan. Tengo amigos que estuvieron en el ejército y me contaban también cómo los maltratan, lo duro que es el entrenamiento, lo difícil que lo pasaban ahí. Y si hubiera una guerra, son los primeros que van a ir a dar su vida por un país. Y nosotros, ¿cómo no vamos a ser soldados de Cristo? Dar la vida por Él. Si nos ponemos a pensar, no, yo no la voy a dar, me da miedo, no puedo hacerlo. Estamos pensando en nuestras propias fuerzas, pero si nosotros le pedimos la guianza a nuestro Señor Jesús, le aseguro que nada de esos pensamientos lo va a poder detener de que usted haga ese propósito con el que el Señor Jesús lo ha marcado. Somos soldados de Cristo. Un soldado no puede estar encerrado en la base. Un soldado no puede estar siempre en las oficinas, a menos que sea esa su carrera. Pero hablamos de los que van al campo, a la batalla.
No pueden estar siempre en entrenamiento tampoco. No pueden estar solo limpiando el arma todos los días, sino que hay que salir al campo de batalla. ¿Y cuál es ese campo de batalla? Cuando el soldado va a la guerra, no lo esperan con abrazos, no lo esperan con flores, no lo esperan para darle un café o un agua. No le tienen preparado un lugar donde dormir. Lo mismo nosotros, los soldados de Cristo, tenemos que estar listos para que lo que venga en contra de nosotros, ya recibimos el entrenamiento, ya recibimos la palabra de Dios, ya recibimos el Espíritu Santo, pues es tiempo de demostrarle al mundo en el campo de batalla, al mismísimo diablo, de que nosotros somos soldados de Cristo, que nosotros no somos niños con un simple uniforme, sino que nosotros estamos vestidos de toda la armadura de Cristo. Somos soldados de Él. Y aunque el mundo no nos reciba bien, eso no importa. Con esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar listos para la pelea. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Mire esto, el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Otra versión decía que todo aquel que está inscrito para ser soldado no va a ir al mundo para agradar al que lo llamó para ser soldado. No haría sentido, ¿verdad? Que vayamos al cuartel a inscribirnos. Oh no, pero déjame, voy a vivir en el mundo y yo vuelvo. ¿Qué puesto vamos a ganar como soldados si no vivimos una vida de soldados? ¿Qué puesto vamos a ganar siendo soldados de Cristo si nosotros no estamos dispuestos a levantar las armas que Jesucristo nos ha dado? Y queremos militar en el mundo y teniendo un cuartel que nos quiere dar entrenamiento. Queriendo militar en el mundo y teniendo el Espíritu Santo que nos está esperando para prepararnos para la batalla. El que milita no puede enredarse en los negocios de afuera, sino que como buen soldado, ¿verdad? Tiene que agradar a aquel que lo llamó. Y nosotros sabemos quién nos llamó, nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, el único que pudo hacerlo. Pudimos trabajar en compañías, ser hombres, mujeres exitosas, mujeres, hombres de bien. Pero si nuestro Señor Jesucristo no nos hubiera sacado de ese lodo, si no nos hubiera dado vida, nosotros estaríamos hundidos siempre en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero gracias a Él es que ahora no hay ninguna condenación para nosotros los que vivimos conforme al Espíritu Santo. No para los que decimos, no para los que aparentamos vivir para Dios, sino para los que conforme al Espíritu Santo les ha llamado y para Él vivimos. Para eso dice la Biblia que no hay ninguna condenación. Nos manda eso, a que seamos esos deudores, que tengamos esa mentalidad. Yo soy un deudor de Jesucristo, no de mi vecino, no de mi pastor, no de mis líderes, no del apóstol, no del profeta. No, somos deudores de Cristo. Nosotros somos consiervos, dice la palabra, que nosotros también somos esclavos. Nosotros también somos soldados. Dice el versículo 14 al 16: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Número 4, somos hijos de Dios. Pero para que la próxima vez
No nos vayamos de cabeza. Antes de decir yo soy un hijo de Dios, revisémonos. ¿Estoy cumpliendo con los requisitos que me manda Dios? Una vez me decía alguien que estaba preocupado por trabajo y me decía, dice la Biblia que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero llegar a ser justo no solo es decirlo. Lo mismo es ser hijo de Dios, no solo es decir soy hijo de Dios. Hay que vivir como hijo de Dios. A nosotros, padres, nos gusta que nuestros hijos sean irrespetuosos o que se porten bien. Que se porten bien, ¿verdad? Lo mismo es nuestro Dios. Él quiere hijos que le respeten, hijos que le amen, hijos que entiendan que Él sacrificó al unigénito Hijo de Dios. Como Él no ha habido otro, no habrá otro. Y lo sacrificó por nosotros. ¿Qué ganaba Él con rescatarnos a nosotros? Absolutamente nada. Pero por el amor que tiene para nosotros, Él entregó a lo más preciado que Él tiene, a su Hijo. Y ahora, gracias a eso, ese pecado, gracias a esa carga que nosotros pusimos en sus hombros, dice una alabanza, una canción, si la sabe, llámela como quiera. Dice que ahí en el cielo las únicas cicatrices que vamos a ver son las de nuestro Señor Jesús. Oh no, hermano, pero eso Él va a borrar. Cuando nuestro Señor Jesús le enseñó a aquel hombre, a Tomás, que pusiera sus dedos en los hoyos, en los agujeros de sus manos, Él ya tenía un cuerpo glorificado. Y dice así esa canción, que las únicas cicatrices que vamos a ver son las de nuestro Señor Jesús. Y fue gracias a nosotros, a nuestra maldad, a nuestro pecado. Pero ahora, para que ese sacrificio no haya sido en vano, es que Él vino y con su Santo Espíritu nos ha tocado a todos nosotros. Y si dice la Biblia que por una oveja Él deja todo su rebaño, que por un alma Él hace fiesta en los cielos, no digamos por todos nosotros. Imagínense la gran fiesta que hay en los cielos todos los días, gracias a que el Espíritu Santo sigue salvando vidas. Pero nosotros debemos ser esos representantes de Cristo en esta tierra, esos hijos de Dios. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ahí habla algo muy hermoso. Que somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Hemos sido llamados para proclamar. ¿Qué cosa? Para proclamar que las buenas nuevas de aquel que nos llamó a su luz admirable. Pero para que nosotros seamos todo eso, lea de nuevo esas palabras. Nación santa. Si estamos actuando como los pueblos de Canaán, como los cananeos, no somos una nación santa. Si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, olvídese que va a ser un pueblo escogido. Nosotros éramos los gentiles, los que nadie daba nada por ninguno de nosotros. Pero nuestro Señor Jesús dio su sangre preciosa. Y Él nos menciona muchas cosas que somos. El diablo le va a decir, tú no sirves, tú cometiste error tras error, tú te has equivocado, cuando tenías tal edad te fuiste al mundo, has andado en fornicación, has andado en adulterio, has hecho esto, has hecho lo otro. Pues bueno, mi hermano, lo que usted tiene que poner en práctica, ¿a quién está escuchando? Está escuchando lo que su debilidad, su carne, su concupiscencia le está diciendo. Está escuchando lo que el mundo dice. Está escuchando lo que el diablo dice. O está escuchando lo que el Dios de la palabra está diciendo acerca de ustedes. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué nos dice Él? Somos una nueva criatura. Somos justos a través de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos pámpanos en Él. Hijos de luz. También somos hijos de Dios y muchas otras cosas. Y quiero dejarle una tarea. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 39. Lléveselo de tarea. Ahí más adelante, donde dice más que vencedores. Que el diablo no le robe la bendición. Que el mundo no le robe su bendición, sino que usted diga, así como decía este hombre, que ni la vida ni la muerte
Sí, ¿quién lo iba a separar? No había nadie. Entonces no permita que el diablo le robe la bendición que Dios le ha dado. No permita que el diablo apague ese fuego que hay en su corazón. Él sabe en qué momento va a usarlo conforme al propósito que tiene con usted. Pero para eso, recuerde esto, hay que ser el soldado de Cristo. No tenemos que estar siempre allí en aquello apacible, en decir, no, a mí no me pasa nada. Tal vez no le ha llegado su tiempo de que entre la prueba, de que entre la tribulación. Pero si vive un día tras día que no pasa nada, preocúpese. Porque si usted está viviendo para Cristo, le aseguro que el diablo se va a levantar en contra de usted. Va a poner familiares en contra suyos. Va a poner las mismas opresiones del diablo, las mismas opresiones espirituales. Va a poner enfermedad, va a poner cansancio, va a poner apatía. Pero lo más importante es que nosotros entendamos que nada de esas cosas nos podrá detener. Nada de esas cosas nos podrá alejar del amor que Jesucristo nos ha mostrado y del amor que nosotros tenemos hacia Él. Que el Señor le bendiga, mis hermanos, y nuestro pastor con nosotros.